Hoy vamos a cerrar esta serie de mensajes que hemos atravesado compartiendo acerca de las 5P, ¿sí? Ya va a quedar grabado en nuestra memoria, ¿sí? Para siempre las 5P, las 5P, las 5P. Pero bueno, yo no tengo duda de que Dios ha ido edificando en nosotros una identidad, ¿sí? Un diseño acerca de lo que Él espera de nosotros como iglesia, y que todo este año ha sido un año particular en esta búsqueda, ¿sí? Particular en la comprensión de los planes y los diseños que Dios tiene para con nosotros, para nuestra vida en lo particular, en lo personal, y para la congregación también. ¿Lo creen así? Amén. Y estamos cerrando esta serie con esta palabra, ¿sí? Pasión, que fue la última, y que nos ha llevado no tantos mensajes, quizá a nivel de los mensajes ha sido la más corta, porque bueno, lo que viene ahora, los últimos domingos, los dedicaremos por ahí a otros énfasis. Pero bueno, yo quiero cerrar en esta mañana este estudio y esta palabra, cerrando también el estudio del libro de Filipenses, ¿sí? Que ha sido el que ha guiado mayormente la palabra, esta pasión. Y hago un break acá, un paréntesis, para decirles, el domingo que viene, si Dios quiere, teníamos un invitado a predicar, y yo estaba orando a la vez porque el Señor puso en mi corazón una palabra para compartir, y bueno, evidentemente el Señor, creo, quiere que la comparta, porque el predicador me dijo que no va a poder estar el domingo que viene. Nos iba a visitar el pastor Carlos Burgos de la iglesia nuestra en Roca, de la congregación en Roca, y él no puede estar por cuestiones laborales, no se puede mover de Roca, tiene que estar ahí como de guardia, bueno, no puede moverse de la ciudad, y me pidió disculpas, no va a poder estar. Y vamos a aprovechar el domingo que viene, y se los comparto porque vio que a veces uno dice, y de hecho este es un fin de semana de esos, donde varios dijeron, bueno, hoy me quedo, ¿sí? Algunos se fueron de viaje, aprovecharon los 4 días, y algunos yo estoy todo el tiempo recibiendo mensajitos de gente que me dice, hoy me quedé, hoy lo sigo por internet, Sergio, disculpa. Bueno, sería bueno que la semana que viene estén, y que le compartan a otros la importancia de estar. No es que va a ser una palabra mejor que otras, pero hay palabras que determinan momentos y determinan cosas, ¿sí? Y lo que yo quiero compartir el domingo que viene tiene que ver con el lema o la palabra para el año 2012, ¿sí? Y algunos me dijeron, pero vamos a compartir la palabra antes de dar gracias. El culto de acción de gracias recién el 30. Bueno, no es que ahora vamos a liquidar el 2012 ya y lo vamos a dejar cerrado. La idea es compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, que entiendo deberá ser la palabra rectora para el año 2012. Y como durante el verano, como la iglesia se está activando y hay muchos que están planificando, hay varios ministerios que ya se están armando para el año que viene, se están organizando. Durante enero es poca la asistencia porque muchos salen de vacaciones, cosa que está muy bien y anhelamos que lo puedan hacer y descansar. Entonces yo quiero compartirles esta palabra para que todos aquellos que ya se están proyectando para el año que viene puedan también tener de alguna manera un curso de acción de hacia dónde estoy viendo que tenemos que caminar, ¿sí? Esa es la idea. Y créanme que no es la intención con esta palabra marcar yo el pulso o establecer una pauta o una forma en la que se tienen que hacer las cosas. Todo lo contrario, esta palabra que Dios me ha dado apunta a que el Señor nos capacite para hacer lo que tenemos que hacer durante el 2012. Así que hago este paréntesis ahora para decirle, hermano, no se pierdan la reunión el domingo que viene, en lo posible, estimulen a otros a estar. Creemos que va a ser un muy buen tiempo. Otra cosa linda que va a pasar el domingo que viene, que lo vamos a hacer ahora, pero algunos pidieron más tiempo, que le vamos a entregar
el certificado, todos los que terminaron su materia en la Escuela de Formación Ministerial, y vamos también a bendecir a todos aquellos que hayan terminado una etapa de estudios este año, ¿sí? En sus vidas. Así que vamos a tener 2 o 3 cosas muy lindas para compartir juntos. Les recuerdo, por los que van llegando a posterior, no es un reclamo, simplemente para que lo tengan en cuenta, que el culto está avanzado porque a partir del domingo pasado la reunión empieza a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Vamos a ir a la palabra entonces. Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a leer primero el pasaje, después vamos a ir a lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que quiero recordar es de qué hablamos cuando hablamos de pasión, ¿sí? Acá lo tengo a Alfonso, y esta mañana cuando lo vi a él, dije, acá tengo otro apasionado, un gran apasionado, ¿no? Yo no me acuerdo bien las palabras que puso, pero hace un par de semanas atrás puso en Facebook: qué bueno que tengo un examen porque algo así como que esta es una oportunidad más para demostrar que yo nací para esto, ¿no? O sea, tengo un examen y en vez de estar angustiado con el garrón de que hoy de nuevo tengo que ir a rendir, no. Iba el tipo ancho, sacando pecho, diciendo, acá vengo una vez más a demostrar que yo nací para ser médico. Eso es ser un apasionado, ¿sí?, por algo. En este caso, por la medicina. Y no digo que otros no, acá tengo los del rubro de ingeniería que van copando acá el espacio, y también
uno no lee otra cosa que estoy estudiando. Los chicos estos estudian todo el día, son unos capos totales. Gracias. Apasionado por lo que hacen, comprometido. Ahora, la pasión de un estudiante de medicina, acá tengo varios que lo pueden corroborar, ¿es todo el tiempo bárbaro, éxtasis, la pasamos genial? No. Es más estudio, romperse el lomo estudiando, quemarse los ojos, ¿sí? Mucho café, Coca-Cola con cafeaspirina, como tomaba un compañero mío de habitación que está hoy presente y estudiaba medicina. Hay que romperse el lomo por esa pasión, ¿sí? Y hay momentos donde uno quiere tirar todo, abandonarlo todo, dejarlo todo, ¿sí? Y en esos momentos, justamente la pasión, la que me motiva a seguir y a seguir edificando y a seguir construyendo, a pesar de que quisiera abandonarlo todo. Me interesa repasar eso porque en el cierre de esta palabra que voy a hacer hoy, hay algo de sacrificio, hay algo de aprender a esperar, hay algo de aprender a ser paciente, y a veces pareciera como que esto no tiene nada que ver con la pasión, ¿sí? Pero quizás justamente esto es el centro de la pasión. Aprender a caminar, cualquiera sea la circunstancia. No voy a volver a los ejemplos futbolísticos. Tengo uno esta semana, mi hijo, me acuerdo de vos cada vez que veo fútbol, me acuerdo de vos y de tu mensaje. Y bueno, valió la pena el ejemplo entonces. Pero la pasión no está basada en emociones ni en eventos. Quizá principalmente está basada en una gran convicción, ¿sí? En una gran convicción. Y quiero que nos metamos ahora un poquito más en el pasaje de esta mañana y en el tema de esta mañana. La cultura nos ha impuesto esta idea y el correr de los años, y quizá desde antiguo, no digo que sea algo de ahora. Lo que ocurre en la posmodernidad es que buscamos respuestas instantáneas, respuestas ya. Se ha perdido la idea y la cultura del sacrificio, del esfuerzo. Por eso, cosas como las que les cuento de Alfonso y de otros chicos que uno ve por ahí tan apasionados y esforzados, hasta nos llama mucho más la atención. Porque lo cierto es que se ha ido perdiendo eso. Y todos estamos buscando lo fácil, lo rápido, lo sencillo, ¿sí? Diego me contaba alguna vez de un instituto donde trabajaba, o está trabajando, no lo sé, que de pronto medio como que los chicos van para que le pongan la nota y la aprueben porque quieren tener el diploma. Esfuerzo, cero, ¿sí? Venimos a pagar por un certificado. Entonces, profe, está pidiendo demasiado, que leamos demasiado, pero es lo que tenés que leer para entender. Pero profe, y entonces, cuando un par se quejaban, después suena el teléfono de alguna oficina y le dicen, che, aflojale con los chicos. O sea, el curso está armado, el instituto, para una salida fácil, y como los chicos pagan, no vaya a ser que se me desentusiasmen y dejen de pagar. Respuestas fáciles, eventuales, para el momento, para responder ya a la necesidad. Y esta es la forma en la que muchas veces nos acercamos al Señor. Nos acercamos a Dios, ¿sí? Buscando una respuesta, buscando que atienda nuestra necesidad. Y cada vez más se escuchan mensajes que nos hablan y nos proponen acerca de un Dios que te trae respuestas ya, ¿sí? Vení, pactá con Dios, así mañana tenés tu casa. Vení y entregale al Señor esto y mañana vas a tener este beneficio, ¿sí? Y aún vení, entregale tu vida a Cristo y mañana se solucionaron todos tus problemas. Por eso el título de este mensaje: Dios de respuestas versus respuestas de Dios. Pablo comienza este pasaje, recordamos siempre, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo a los filipenses? Estaba en la cárcel, ¿sí? Un elemento que no tenemos que olvidar nunca. Nunca tenemos que olvidar
Y nunca tenemos que desconocer desde qué lugar se escribe, desde qué lugar se dicen las cosas, entender el contexto, entender la situación por la cual se da un mensaje, porque si no, nos perdemos mucho del mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Por eso es muy importante saber cuál era el trasfondo, qué había detrás, qué pasaba, ¿sí? O aún, como estuvimos estudiando mucho, esta mañana todavía me hacían preguntas de esto, en la clase de introducción a la Biblia, como muchas referencias que hacen a cosas y a imágenes geográficas que hay en la Biblia, uno las tiene que entender a la luz del entendimiento, del conocimiento de la región donde se escribió la Biblia, ¿sí? Del contexto en el que vivían aquellos que desarrollaron estos pasajes. Si no, perdemos el significado. Ayer Rubén Gasparini nos envió un correo donde hablaba de la maravilla de la lluvia, del milagro de la lluvia, que para nosotros, para la mayoría de nosotros, es como normal. Es más, hoy nos estábamos quejando de la lluvia de la mañana por los planes que teníamos para la tarde. Pero en la descripción, en este relato que nos mandó Rubén, hablaba técnicamente de cómo se produce el fenómeno de la lluvia. Dicen, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo si era en 1 kilómetro, 1,5 kilómetros cuadrado, caen como 68.000 toneladas de agua, ¿sí? Cuando caen, no me acuerdo cuántos milímetros, bueno, daba toda la estadística, pero decían, ¿cómo hace para sostener, para que caiga en 1,5 kilómetros cuadrado, 60.000 toneladas de agua en el cielo? Que hubo que subirlas, ¿sí? Y Dios no usa sistema de bombeo, no encendió ninguna bomba, no puso a trabajar ningún generador de electricidad, y sube miles y miles de toneladas de agua para derramar agua sobre un pequeño recuadro, ¿sí? Resulta ser que en la tierra de Canaán, donde se desarrolló la mayor parte de la historia que tenemos contenida en este libro, no había otra forma de irrigar la tierra que no fuera por la lluvia. De esto yo ya les expliqué hace un par de domingos atrás, hice referencia a esto, ¿sí? Porque no había, como era un lugar muy sinuoso y muy alto y los ríos, los cursos de agua estaban muy bajos, no había forma y no existía ni la electricidad, ni los generadores, ni la bomba, no existía forma de regar la tierra si no era por el agua que caía del cielo, ¿sí? Cuando uno entiende esa situación, entiende el milagro que significa que se genere la lluvia, ¿sí? Cuando en la Biblia leemos que Dios mandará la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, entendemos de una manera mucho más adecuada de lo que está hablando, ¿sí? El autor cuando dice que Dios va a mandar su bendición como una lluvia temprana y una lluvia tardía, que era la lluvia que preparaba la tierra para sembrar y la lluvia que daba el toque final para la maduración del fruto para la cosecha. Si no, ese pasaje, hasta alguna vez escuché a alguno que decía, oremos que Dios mande su lluvia temprana, que no llegue tarde, que no mande la tardía. Por eso es muy importante comprender de qué se está hablando y el contexto. Y cuando Pablo escribe, y entendemos que todo lo que escribe y todo lo que vertió de su pasión a los filipenses y que nos ha ido motivando a nosotros, lo está escribiendo desde la cárcel, sus palabras toman un poder, una autoridad y un impacto mucho mayor. Porque una cosa es escribir todo esto sentado tomando mate en casa, como hice yo para preparar este mensaje, ¿sí? Y otra cosa es escribirlo preso detrás de las rejas, privado de la libertad. Y Pablo, desde ese lugar, en esas condiciones, escribe: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Pablo empieza diciéndole, lo primero que no tienen que perder, muchachos, es el gozo. No importa las circunstancias, no importa tu realidad, tu ánimo no tiene que estar
afectado e influido por esas circunstancias. Lo que le estaba diciendo es, superen la fluctuación anímica y posiciónense por encima de las circunstancias, gozándose ¿en quién? En el Señor siempre. Y lo que le está diciendo es, el Señor está por encima de las cosas, gócense en Él, pero a la vez le está diciendo, Él es la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente de nuestro buen ánimo. En Él podemos, aún por sobre circunstancias adversas, estar bien de ánimo, estar gozosos, estar fortalecidos. Y no queda ahí. Le dice, los demás deben dar testimonio de que esto es así. Y no hay duda de que cuando uno es una persona de gozo, es una persona positiva, es una persona proactiva, los demás lo ven y lo manifiestan, dan testimonio de esto. De la misma manera que dan testimonio cuando nos quejamos, cuando protestamos, cuando criticamos, cuando estamos negativamente expresando permanentemente lo que ocurre. Siempre me acuerdo, este pastor, yo no me acuerdo si fue Lucas Márquez o quién era, que decía que un día fue a la carnicería y todos se quejaban porque había aumentado el precio de la carne, y él estuvo a punto de engancharse y el Señor le dijo, ¿qué querés? ¿Que no aumente más la carne o que aumente más tu ingreso para que puedas seguir comprando carne? Y él se quedó rebulando, ¿no? Como diciéndole, o sea, ¿te vas a enganchar también en la misma de todo? ¿De quién dependés vos? ¿No? Y esto es algo que permanentemente nos está pasando. Y Pablo, frente a las circunstancias que todos vivimos, dice, ¿sos un apasionado por Cristo? Regocijate en el Señor siempre. Y que los demás den testimonio de esto. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y sigue. Dice, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Le dice, muchachos, hay que orar. Si no oramos, si no buscamos del Señor, la cosa no camina. Porque no es que no tengamos problemas, no es que no tengamos necesidades, no es que vamos al supermercado y efectivamente las cosas subieron y hasta que me venga el aumento de sueldo por la inflación, si es que me viene, cada vez me cuesta más, me cuesta más, me cuesta más. Nadie desconoce eso, nadie desconoce que tengas problemas de enfermedad, nadie desconoce, el Señor no desconoce que tengas problemas de trabajo, que estés pasando por circunstancias difíciles, afectivas. Y Pablo les dice, gozado en el Señor siempre, sí, muy fácil. No, pero no queda ahí. Él le dice, no estés angustiado, no estés ansioso, no estés afligido. Presentá todas tus necesidades en oración, en súplica, en ruego, delante del Señor. ¿Cuántas veces vas al Señor a presentarle tus necesidades? ¿Cuántas veces? Si tuvieras que hacer un balance, ¿quién escucha más acerca de tus angustias y de tus necesidades? ¿El Señor? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus contactos en las redes sociales? ¿Quiénes son los que más conocen acerca de tus angustias, de tus broncas, de tus luchas, de tus quejas y de tus necesidades? Difícilmente mi gentileza pueda ser conocida por todo lo demás si yo lo que hago permanentemente es quejarme y contarle a todo el mundo mis problemas, mis angustias, mis broncas. Por eso Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros hoy, gózate en el Señor siempre. Y todas tus angustias y todas tus ansiedades, ponelas ¿a dónde? A los pies de Cristo.
con oración, con ruego, con súplica y con qué más dice, con acción de gracias, con un corazón agradecido, reconociendo siempre al Señor por todo lo que nos da, no con el pase de facturas permanente, el reclamo de las deudas que tenés conmigo. Todo es de Él y nosotros también, y le pertenecemos. Entonces Pablo dice, gozate siempre ¿en qué? En el Señor. Él es la fuente de tu gozo, no las circunstancias. Si dependés para el gozo de las circunstancias, cuando te va mal, tu estado de ánimo está por el piso, cuando te da bien, estás up, buenísimo, depende de tus emociones. Depende del Señor, gozate en Él, que Él sea el combustible, la fuente de tu gozo. Y toda angustia, toda necesidad, toda ansiedad, toda carga, toda dificultad, todo problema, no te lo guarde ni lo vomite en cualquier lado. Llévalo con oración, con súplica, con ruego a la presencia del Señor, con acción de gracias. Y la única manera en la que esto se logra de manera efectiva, no hay ninguna duda que es teniendo una vida de oración. No oramos todos los días, pero todos los días entramos a internet, todos los días miramos los mails. No oramos todos los días, pero todos los días leemos el diario. Cada uno con lo suyo, ¿no? Los jóvenes son más de Twitter, de Facebook, los adolescentes mucho más. Y los niños pelean con sus padres mucho porque ya quieren tener acceso. Pero guardan, esto no es solamente de los chicos. Mujer que está en tu casa y hombres también, porque hoy todos miran. ¿Mirá más novelas de lo que tenés contacto con el Señor? Y guarda, yo me incluyo, no es que yo estoy exento de esto. Soy el primero. Y Dios me sigue hablando en esta mañana también. ¿Cuánto tiempo pasamos comunicándole al Señor nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras necesidades? Pablo le dice, muchachos, si ustedes quieren vivir en el gozo del Señor, tienen que hacia afuera exteriorizar el gozo y en la intimidad con el Señor, con ruego, con súplica, con llanto, con golpe, con bronca, con todo lo que le quieran expresar al Señor por sus circunstancias, ir y depositar en Él las ansiedades, las angustias. ¿Con qué? Con acción de gracias, con un corazón agradecido. ¿Por qué con acción de gracias? Porque la gratitud me ayuda a reconocer siempre lo bueno de aquel a quien me estoy dirigiendo, las bondades de aquel a quien me estoy dirigiendo. Y la acción de gracias nos recuerda que Dios es el dador de todas las cosas y no vamos a Él en actitud de queja, vamos a Él en actitud de reconocimiento, de gratitud por su provisión, por su bondad, por su amor, pero le decimos, Señor, te agradecemos y reconocemos todo esto, pero ¿sabes qué? Necesitamos esto, necesito aquello, estoy angustiado por todo esto otro, pero te agradezco, te reconozco, Señor. Y por supuesto que una señal clara de que esto esté ocurriendo es que si estaba ansioso, estaba angustiado, estaba sin paz, estaba inquieto, si realmente he depositado mis angustias, mis cargas y mis necesidades en el Señor, viene el descanso. Y por eso Pablo le dice, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Por qué? Porque es imposible humanamente que cuando estamos con problemas, estamos con dificultades, estamos con inquietud, estamos oprimidos por las circunstancias que nos estén tocando vivir, podamos tener descanso. Pero realmente la paz del Señor es una paz así, que sobrepasa todo entendimiento. No se puede explicar. Solo la experimentan aquellos que descansan en el Señor. Y yo la he experimentado algunas veces
de una manera tan patente, tan clara, y a veces también percibo de la misma manera cuando no tengo esa paz, porque evidentemente no estoy yendo al Señor a dejar mis angustias, mis inquietudes, mis ansiedades de la manera correcta, adecuada, y presentando y dejándolo en el Señor y dejando que su gozo y su paz inunden mi vida. Y hasta aquí vamos bárbaro, ¿no? Bueno, el desafío es a gozarse. Genial. Pero ¿cómo hago si tengo angustia? Depositarla en el Señor. Búscalo, trata con Él y deja tus cargas a sus pies, y entonces va a tener paz, y como vas a estar en paz, entonces vas a disfrutar del gozo de la presencia del Señor. Buenísimo. Lo hice, lo caminé, recibí esa paz, ya dejé mis angustias atrás, las ansiedades las puse a los pies del Señor y disfruté de la paz. Pero sigo caminando y resulta que lo que originaba la angustia, lo que originaba la ansiedad, es decir, aquellas necesidades, aquellas cargas, aquellas situaciones que puse a los pies del Señor, continúan. Y por eso Pablo dice, muchachos, guarden su mente. ¿Por qué? Porque es con la mente con la que uno empieza a procesar y a trabajar todo aquello que después termina en la ansiedad, en la angustia, en la queja, en la bronca, ¿sí? Empezamos a dejar que se aniden en nuestra mente pensamientos negativos, equivocados. Si nuestro malestar, nuestra angustia, nuestra necesidad surgen de algún problema con otra persona que hizo algo incorrecto, y en nuestra mente empezamos a pensar en eso y a trasladar las culpas y a acusar, nos empezamos a embroncar y empezamos a anidar en nuestro corazón y en nuestra mente bronca, angustia, ansiedad, desesperación, y esto después se lleva a la acción. Y pronto, cuando quisimos acordar, se fue el gozo y se fue la paz. Por eso Pablo lo que les está diciendo en los versículos 8 y 9 es: tomen autoridad sobre sus pensamientos, piensen en lo positivo, piensen en todo lo bueno, en lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna. Es decir, cuando miro a los demás, cuando miro a los que están a mi alrededor, cuando miro mis circunstancias, no me enfoco en lo negativo, no me enfoco en lo difícil, no me enfoco en lo duro, no me enfoco en el desprecio, no me enfoco en el rechazo, no me enfoco en la necesidad, no me enfoco en las carencias, no me enfoco en la corrupción, no me enfoco en la deshonestidad de mis gobernantes, de mi trabajo, de mis jefes, de mi familia, ni de mis amigos. Pienso en lo bueno, pienso en lo justo, pienso en lo amable. Y esto no es negación, entendamos bien. No es negar las cosas o hacer como que no existieran. Es descansar en el Señor, poner nuestra humanidad, nuestras circunstancias y nuestros pensamientos a sus pies y dejar que su espíritu y su paz nos dominen y nos edifiquen con todo lo que viene de Él, que es honesto, es justo, es verdadero, es amable. Amén. Por eso lo cuarto que Pablo les dice es: tomen autoridad de su mente y de sus pensamientos. Y el quinto punto es el que más se conecta con esto que antes les decía. Y por eso que Pablo le dice: muchachos, no hay forma de que transiten esto si no toman dominio de sus mentes. Pero lo cierto es que a veces, muy a menudo, buscamos, como les dije al principio,
las respuestas del Señor y no el Señor de las respuestas. Y Pablo dice algo acá que es maravilloso. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El descanso y la paz que Pablo está proponiendo y de la que les está hablando no está sujeta a una respuesta por parte de Dios. Y acá está una de las grandes claves para aprender a vivir una vida de bendición y de gozo permanente y de paz en el Señor. Nuestro mayor problema es que permanentemente nos acercamos a Dios buscando una respuesta, no buscando al Dios de la respuesta, sino buscando su respuesta. Y entonces atamos la paz y el descanso en nuestra vida a que llegue la respuesta. Y si la respuesta no llega, no alcanzamos la paz, no alcanzamos el gozo. Y empezamos a vivir en angustia, en ansiedad y en queja. Nuestra vida no está sustentada en las respuestas que Dios dé a nuestras demandas. Nuestra vida se sustenta en un Dios que puede responder a todas nuestras necesidades, pero se sustenta en Él y en sus tiempos de respuesta. Entonces Pablo le dice: muchachos, iglesia, gócense, háblenle al Señor de sus necesidades, descansen en Dios, cuiden su mente y sus pensamientos, pero aprendan también a vivir, cualquiera sea la circunstancia, no solo desde el gozo y desde la paz, sino desde la vida diaria, que en definitiva es lo que permite que vivamos con gozo y paz. Necesito comprarme un coche, yo este ejemplo lo he dado 1000 veces, ¿no? No tengo la plata, entonces empiezo a orar: Señor, dame la plata, Señor, dame la plata, Señor, dame la plata. Y si salía 3.000 pesos y de pronto me encuentro 3.000 pesos tirados en la calle, digo: respuesta de Dios, voy y me compro el auto. No le pregunté al Señor: ¿querés que me compre un coche? Y por eso yo digo que, bueno, de hecho de eso habla la parábola de los talentos cuando Dios da esa enseñanza. Al que tenía más, le dio más y le dio todo. ¿Por qué? Porque el que mejor sabía administrar y entendía los deseos del Señor de los talentos. A veces queremos que Dios nos dé, pero no sabemos manejar lo que Dios nos da. No lo sabemos administrar. Yo una y otra vez cuento ese ejemplo de un amigo que tiene mucho dinero y un día nos sentamos en el auto y me dijo: este es el auto que quiero tener. Y yo dije: ¿por qué no te lo compras? Si yo sabía que tiene la plata para comprárselo. Me dice: porque no sé si es lo que Dios quiere. Porque no depende solamente de tener con qué suplir las necesidades, sino de aprender a vivir en los tiempos de Dios y en las circunstancias que Dios propone para nuestras vidas. Y la gente no entiende ese mensaje y la iglesia no ha entendido ese mensaje. Por eso el mensaje del Evangelio lo hemos sabido transmitir mejor a gente que tiene muchas necesidades y no lo sabemos transmitir a aquellos que no tienen necesidades. Y algunos dicen: no, sí, pero los que tienen plata habitualmente tienen problemas de otro tipo. Y de hecho yo conté el domingo pasado, ¿no?, de un grupo de gente que son exitosos profesionales pero tienen grandes falencias en su familia. Y si tiene plata y también tiene todo resuelto, y tiene una familia ideal, y tiene paz en su hogar,
y le va todo bien, ¿qué significa? ¿Que entonces el evangelio no es para él? No sabemos hablar de un evangelio que esté por encima de una respuesta de Dios a necesidades concretas. Y entonces vivimos ese evangelio y predicamos ese evangelio. Vení a Dios para que Dios te dé. Vení a Dios para que Dios te resuelva. ¿Y qué pasa si Dios se demora en resolver? Por eso Pablo le dice, aprendamos a vivir con contentamiento, aprendamos a vivir no importa cuál sea la circunstancia, en abundancia o en escasez, con bendición o sin bendición a ojos humanos, es decir, con respuestas o sin respuestas a nuestras necesidades. Tenés que aprender a vivir igual y a contentarte en tu situación. ¿Por qué? Porque vos no lo podés en las respuestas de Dios, lo podés en el Cristo de las respuestas. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, no todo lo puedo en sus respuestas. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, no todo lo puedo en la provisión de Cristo. Pero nos cuesta tanto vivir en el Dios de las respuestas. Y este es un ejercicio permanente. Alguien puso esta semana una referencia ahí en internet a la confianza, ¿no? Y cómo la confianza que demora tanto tiempo en edificarse se puede perder en 2 segundos. Puso algo así, ¿no? Y yo le puse verdad, lo que pasa es que el problema no es tanto alcanzarla como sostenerla. Y esto es lo mismo. Alcanzar el gozo y alcanzar la paz cuando estamos en la búsqueda es algo que puede darse y que posiblemente la mayoría de los que estamos acá, si estamos acá es porque en algún momento lo hemos experimentado. El problema es aprender a vivir después en eso y sostenerlo en el tiempo. Y de esto de lo que estaba hablando Pablo, por eso le decía, yo sé vivir cualquiera sea mi situación. No necesito que ustedes respondan con sus dádivas para yo vivir feliz en Cristo y en paz en Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé vivir cualquiera sea mi situación. Obviamente, esto no significa ser un masoquista. Y entonces cuando las respuestas vienen, no las rechazo porque yo sé vivir cualquiera sea la situación. Eso es ser estúpido. Las respuestas de Dios vienen a su tiempo y cuando vienen yo las tengo que disfrutar. Cuando Pablo tuvo abundancia, también sabía vivir en abundancia. Y disfrutó de vivir en abundancia. Y gloria a Dios, hermanos, si Dios te da abundancia. Sí tenés que pedirle al Señor que te enseñe a administrar la abundancia. De la misma manera que necesitas que te enseñe a administrar la escasez. Permanentemente cuando hablo con alguno del presupuesto, no, yo no puedo hacer presupuesto si la plata no me alcanza. Presupuesto para los que tienen con qué. No voy a hablar de eso ahora. Entonces, la respuesta natural de un apasionado no se ata a las circunstancias, sino que reconoce que Cristo es la fuente de su fortaleza. Y en Él está su descanso, está su fuerza y está su victoria. Amén. Cuando hemos aprendido a vivir en este camino y hemos aprendido a gozarnos y contentarnos en el Señor cualquiera sea la situación, y hemos llevado nuestras necesidades a los pies del Señor, y entonces ya no nos estamos mirando tanto para adentro, no estamos angustiados, no estamos mirándonos y encerrados en nuestra propia realidad, y hemos sido libres de nuestra propia circunstancia para vivir por sobre las circunstancias. Hay una señal que es clara y que debe manifestarse, y es que empiezo a mirar
a mi alrededor y puedo ocuparme de los demás. Por eso Pablo también les dice que una de las características de un apasionado por Cristo es la generosidad. Y de hecho de eso empieza hablándole ahí, en el versículo 10, pero se detiene para hablarles primero del contentamiento. Pablo empieza agradeciéndole, le dice, les quiero agradecer por la generosidad, y ojo, no es que necesite, le hablo del contentamiento, le dejó el principio, y continúa después, en el versículo 14, halagando y reconociendo la generosidad de los filipenses para con él, ¿sí? Y le dice, lo que pasa que no es que yo esté buscando beneficio de ustedes, muchachos, ya les expliqué, yo dependo de Cristo, no de ustedes, pero estoy buscando fruto que redunde en vuestra cuenta. Cuando uno empieza a dar, empieza a practicar con los demás aquello que está esperando recibir. El corazón generoso es un corazón que para el Señor es como una ofrenda de olor grato, dice Pablo. El Señor quiere de nosotros un corazón generoso. El Señor quiere de nosotros un corazón dispuesto a atender a las necesidades de los demás. Y acá de nuevo otra pregunta. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A hablarle a todos de tus problemas? ¿O a escuchar las necesidades y los problemas que tienen los demás? ¿A qué le estás dedicando más tiempo en tu vida? Repasá tu semana. ¿A qué le estás dedicando más tiempo en el andar diario? ¿Salí a quejarte y a contarle? ¿O a hacer causa común con los que tienen necesidad? ¿O estás atento de alguna manera a ver a quién podés bendecir? No te digo que salgas a resolverle los problemas a toda la ciudad, pero ¿estás practicando la generosidad? Y no solamente estoy hablando del diezmo y la ofrenda, entiéndanme, eso también es importante, es parte y no hace falta explicarlo. Pero algunos lo hacen también porque se quieren comprar el cielo, vienen a pagarle al Señor para recibir sus beneficios. Y no es eso de lo que Pablo está hablando. ¿Cuán atento estás a los demás? ¿Cuánto te importa realmente lo que los demás necesitan? ¿Sabés que habitualmente ocurre que cuando dejamos nuestras necesidades y nuestras cosas y nuestros problemas a los pies de Cristo y empezamos a vivir en su paz, abrimos los ojos a nuestro alrededor y descubrimos que hay mucha gente que tiene cosas mucho más grosas de las que a nosotros nos pasan? Y que nosotros no somos el ombligo del mundo y que todos están contra mí. Parece que todos se complotaron contra mí. Yo cuando era chico, alguna vez, en algún berrinche, en alguna bronca, llegué hasta pensar que el mundo entero era algo que se complotaba contra mí. Como la Matrix, ¿vio? Que alguien la está manejando desde afuera. Sentirte el ombligo del mundo, como que el mundo entero, ¿sí?, está en contra tuyo. Y esto no es así. Lo que no significa irte al otro extremo, ¿no? Nadie piensa en mí. Pero cuando aprendemos a descansar, muchas gracias. Cuando aprendemos a descansar en el Señor, podemos mirar alrededor, podemos bendecir, y aún sin tener nuestras necesidades cubiertas, aún sin tener nuestros problemas resueltos, caminando en la paz y en la bendición del Señor y en el gozo del Señor, transmitir el mismo mensaje a otros que también necesitan de la misma paz y del mismo gozo. Por eso yo reniego siempre de los que dicen: no, yo todavía no puedo servir al Señor porque todavía necesito resolver algunas cosas. No, ¿cómo voy a dar yo si todavía estoy yo resolviendo mis propias necesidades?
¿qué voy a hacer yo por los demás si todavía no puedo hacer lo mío propio? O sea, vos querés ser Dios y ver que te funcione a vos para después salir con la misma varita mágica a los demás. No, hermano, lo tuyo y lo de los demás, si no lo resuelve Dios, no lo resuelve nadie. Dios no nos mandó a hacer su obra, nos mandó a hacer la nuestra. Y permanentemente queremos cambiar los roles. Alguna vez, hablando del juicio de Dios y del amor de Dios, yo decía, nosotros queremos salir a juzgar a los demás con el dedo, decir, mira, ese peca, ese no, ese hace lo bueno, y le hablamos del amor de Dios, que Dios los ame, y nosotros le decimos lo que está bien y lo que está mal. Y es al revés el mensaje de la Biblia y el ministerio que nos mandó a hacer el Señor. El Señor nos mandó a nosotros a amarlo. Él convence de pecado. Él es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Nosotros tenemos que amar. Y esto es lo mismo. Nosotros no vamos a llevar las soluciones mágicas y las respuestas mágicas a lo que la gente necesita. Nosotros lo que tenemos que mostrar es que se puede vivir una vida de gozo, de bendición, de paz y de contentamiento a pesar de las circunstancias en Cristo. Pero el problema es que es muy difícil transmitirlo cuando no lo vivimos. Entonces el desafío de un apasionado es el desafío a vivir en la convicción de aquello que predicamos. Un apasionado lo vive y lo cree primero. Se ha puesto la camiseta, lo ha hecho carne. No puede vivir, no puede hablar de aquello que no vive. Por eso, cuando yo usaba el ejemplo del fútbol, hablaba de los simpatizantes y los apasionados. Hay gente que simpatiza, sí, yo simpatizo de ese equipo. Y de hecho, si tiene que cambiar, cambia. Y sobre todo se da en el caso del fútbol con las mujeres, que por ahí dice, bueno, sí, yo era de tal, pero como mi marido ahora es de otro equipo. O sea, no es un apasionado. El apasionado no renuncia por nada del mundo al objeto de su pasión. La pregunta es, ¿cuántas veces has renunciado a tu pasión por Cristo? Y por ahí me dirás, ninguna. ¿Vivís en el contentamiento del Señor? ¿Practicás la generosidad? Y por último, Pablo termina dando una promesa, porque el Señor no se olvida de nuestras necesidades. Y como les decía antes, Dios no está hablando de una vida masoquista, ¿sí? Gozate en el Señor, entregale tus cargas al Señor y aprende a vivir ahí, contento en el Señor, con la paz del Señor, y bancátela, viejo. La respuesta no son para vos. No, Pablo le dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo conocía al Dios del que estaba hablando. Pablo había visto su mano proveedora, y de hecho lo relata en el pasaje, y por eso dice, yo todo lo puedo en Cristo, muchachos. Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Pero hay dos principios importantes que yo quiero destacar acá. Primero, que la medida de la provisión tiene relación directa con los recursos de Dios, no con los nuestros. Dice Pablo que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas, no conforme a las mías. Y a veces somos nosotros mismos los que limitamos las respuestas de Dios. Y no nos alcanza la fe para creer que algunas respuestas que tienen que venir de parte del Señor puedan ser más allá de la medida de nuestros recursos o de nuestras limitaciones. Entonces, no nos alcanza la plata para llegar al fin de mes, hacemos las cuentas, hacemos los cálculos, y como confiamos en Dios, pero la plata que tenemos es esta, no ponemos el diezmo, no ponemos la ofrenda,
o incumplimos con algún compromiso que tenemos, porque si no, no nos va a alcanzar. Y limitamos la bendición de Dios. Señor, vos me vas a bendecir, me vas a proveer con esta plata, con la que yo recibí acá, con mis recursos. Es un ejemplo. Extrapolemos esto a todas las necesidades que tenemos en nuestra vida. Algunos, de hecho, con los afectos se conforman a afectos miserables, a respuestas que no son las completas, porque no tienen la fe para creer que Dios, conforme a sus riquezas, puede proveer aquello que va a suplir y completar mi vida afectiva a su manera. Y entonces oramos a Dios que Dios nos mande su respuesta, pero nos conformamos con aquello que da a la medida de nuestras capacidades, de nuestra expectativa, de nuestras imposibilidades. Y Pablo les dice: Dios va a suplir conforme a sus riquezas, conforme a sus recursos, no conforme a los tuyos. Y lo segundo es que vivimos bajo la provisión de Dios cuando estamos en Cristo. Y ahora es Dios quien provee y es Él quien determina los tiempos. Para que Dios pueda ser mi proveedor, yo primero tengo que ponerme bajo su bendición, bajo su señorío, bajo su autoridad. No es que Dios no me quiera bendecir, es que yo no estoy en el lugar en el que Dios bendice. Es como que Dios pague en el Banco Patagonia y yo me instalo en el Banco Santander. Por eso Pablo le dice: todo lo podemos en Cristo. Y bajo el poder y el señorío de Cristo está toda nuestra provisión. Y ahora, hermanos, insisto en esto, no significa que Dios no va a responder tu necesidad hasta que aprendas a vivir en todo este camino. Está al final. No porque Dios no pudiera suplir antes la necesidad, sino porque Pablo quiere enfocar a los filipenses y nos quiere enfocar a nosotros en cuál debe ser nuestra actitud. Porque la provisión viene de Dios y puede venir en cualquier momento. El problema es que nosotros queramos atar al gozo, al descanso y al contentamiento y aún la generosidad a la respuesta de Dios. Entonces, escuché esto también tantas veces: mira, yo le he dicho al Señor que Él me dé mi casa, mi auto, mi vehículo y me asegure el futuro, y después todo se lo doy al Señor. Cuando tenga todo eso, se lo doy al Señor. Y una persona un día me dijo: yo haría un trato con el Señor, juego un boleto a la quiniela, me gano la grande, le aseguro a mi hijo y a mi nieto un futuro y el resto se lo doy todo al Señor. Y Pablo dice: no, descansá, confía en el Señor, viví bajo la autoridad de Cristo, porque todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Practicá todas estas cosas y confía que el Señor suple tus necesidades conforme a sus riquezas. Y Él tiene todas las riquezas necesarias para suplir todas tus necesidades. Pero Pablo nos desafía en esta mañana una vez más a que cambiemos de enfoque, a que dejemos de centrarnos en buscar respuestas de Dios. Esto es una clave también para los intercesores, porque cuando guiamos la intercesión, cuando buscamos, cuando oramos y guiamos a otros a interceder, ojo, que no nos desenfoquemos, Juana.
Es un principio, no digo que lo estén haciendo, pero es un buen principio para repasar. Cuando vamos aún intercediendo al Señor, vamos buscando al Dios de las respuestas, al Dios de las respuestas, y no a las respuestas de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y que medites un momento. ¿Cómo has estado caminando? Estamos cerrando este año, un año en el que Dios nos ha hablado mucho acerca de nuestra identidad. Y nos preparamos por un año 2012 que creemos va a ser un año de expansión, donde Dios va a potenciar todo lo que nos ha dado para ser testigos de Cristo y poder impactar aún más la vida de los que no le conocen con el Evangelio y con su poder. Pero la pregunta en esta mañana es, después de escuchar esta palabra y mirándote y siendo sincero con vos mismo, ¿cómo has estado enfocado? ¿Has estado enfocado más en Dios o has estado enfocado más en sus respuestas? ¿Has estado enfocado más en buscarle a Él o has estado más enfocado en conseguir sus beneficios? Y si es así, y en esta mañana querés caminar este sendero que nos muestra la palabra del Señor, querés gozarte en el Señor siempre, querés edificar una vida de comunión, de oración en la que todas tus angustias, tus ansiedades permanentemente queden a sus pies y no desparramadas en la familia, en Facebook, en el trabajo. A veces en el trabajo conocen una realidad nuestra tan distinta a la que conocemos acá adentro. Y Dios quiere que lleves su paz, su bendición, su gozo ahí también. Pero ¿cómo te conocen en el trabajo? ¿Como un quejoso, angustiado, molesto, insatisfecho permanentemente, endeudado? ¿O como una persona de gozo, de oración, que transmite paz, que sus pensamientos y su hablar son de virtud? Hablan lo bueno, piensan lo bueno, lo amable, lo honesto, lo justo, y eso transmite. Una persona que vive satisfecha y contenta, no porque no tengo necesidad, sino porque dependo y me fortalezco en aquel que tiene la capacidad a su tiempo de suplir todas mis necesidades. Si esto es lo que vos querés para tu vida y has entendido que ser apasionados por Cristo es ponernos la camiseta y vivir la fe cristiana por convicción y no por emoción, por encima de las circunstancias, y decir: Señor, yo te quiero a vos primero. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana para que terminemos juntos orando al Señor. Tenemos una visita en esta mañana, aunque llegaste hace un rato, Alberto.
a mí me encantaría que nos puedas bendecir. Así que yo te voy a pedir que pases. El pastor Alberto Farao está con nosotros y va a ser bueno que puedas bendecirnos. Así que yo te pido que ores para terminar este tiempo. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por este momento en que podemos buscar en tu palabra y habiendo oído, Señor, que tú eres aquel amparo, aquella fortaleza, que tú eres aquel que suple todas nuestras necesidades, aún, Señor, las que muchas veces nosotros no sabemos. Padre, tú eres aquel que provee a nuestra vida, del aliento, de todas las cosas hermosas, Señor, que podemos disfrutar como hijos tuyos. Padre, gracias por este pueblo, gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra. Rogamos tu bendición, Señor, para que tú les prosperes y para que tú les utilices para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, que sean luz cada uno de nuestros hermanos en el lugar donde tú les has puesto, para que pueda brillar tu luz, para que podamos, Señor, entregar el perfume de la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Padre, rogamos tu bendición sobre aquellos líderes, pastores, sobre cada uno de los componentes de tu iglesia en este lugar, para que tú retribuyas, Señor, de todo lo que ellos con amor han querido hacer para la gloria y la honra de tu divino y santo nombre. Padre, gracias porque, como dice tu palabra, de lo recibido de ti te devolvemos algo, porque todo es tuyo. Señor, nada de lo que tenemos es nuestro, y si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos en esta hora, y queremos rogar tu bendición, que es la bendición preciosa que viene a través de la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas, y derrama, Señor, como dice tu palabra, abriendo las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde. Señor, te agradecemos y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no olviden lo que hemos compartido antes, ¿sí? La reunión de líderes y sobre todo la actividad del sábado, ¿sí? La obra de teatro.